Muy bien, hermanos queridos. En los, en el tiempo, en las sesiones que vamos a ocupar, que entiendo que son tres este día, voy a estar hablando, como ya lo sabemos, sobre el tema de la santidad. En la primera sesión voy a hablar sobre la santidad de Dios Padre. En la segunda hablaré sobre la santidad de Cristo y en la tercera sobre la santificación del Espíritu Santo. Lo voy a hacer desde la perspectiva de los 10 mandamientos y de cómo esa santidad nos afecta a nosotros. La santidad del Padre nos afecta a nosotros, la santidad de Cristo nos afecta a nosotros, la santificación del Espíritu Santo nos afecta a nosotros. Y como ustedes pueden darse cuenta, es una obra trinitaria, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, y todo eso nos afecta a nosotros. ¿De qué manera nos afecta? Y cómo nosotros debemos responder a eso, y qué efectos produce. Eso va a brotar de lo que nosotros hablemos ahora. Puesto que vamos a hablar de la santidad de Dios desde la perspectiva de los 10 mandamientos, vamos a considerar el hecho de que los 10 mandamientos, que son el reflejo del carácter de Dios, nos condenan, reflejan la santidad de Dios, nos condenan. En referencia a la santidad de Cristo y los 10 mandamientos, la dinámica cambia, porque los 10 mandamientos no solamente reflejan la santidad de Cristo, no solamente reflejan la santidad de Dios, sino que los 10 mandamientos que nadie, ningún ser humano los ha podido cumplir, Cristo los cumplió, Él los obedeció. Y por lo tanto, en Él nosotros cumplimos los 10 mandamientos. En Él nosotros satisfacemos la justicia de los 10 mandamientos. Él lo hizo por nosotros. O sea que la santidad de Cristo consiste en que Él guardó los 10 mandamientos. Y esos 10 mandamientos ya no nos acusan en Cristo. En la santidad del Padre nos acusan, pero en la santidad de Cristo no nos acusan, porque el Señor Jesucristo nos cubre con su dignidad, con su justicia. Esto da lugar a la santificación del Espíritu. El Espíritu Santo ahora, en base a la santidad de Cristo, en base a la obediencia de Cristo, el Espíritu Santo toma esos 10 mandamientos y los graba en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestro corazón. Y el Señor Jesucristo nos invita a regresar a los 10 mandamientos. Esos mismos 10 mandamientos que nos acusan o que nos acusaban. Esos 10 mandamientos que el pueblo de Israel no pudo ni siquiera escucharlos, porque la voz que se escuchaba era una voz terrible. El Señor Jesucristo los cumplió y ahora nos invita a que regresemos a los 10 mandamientos, no para que nos condenen, sino para que nos guíen en una vida de santidad. Bueno, vamos a comenzar hablando, hermanos, acerca de la santidad de Dios y cómo esta santidad se revela en los 10 mandamientos. Para eso les voy a invitar que vengan conmigo al libro de Romanos, capítulo número 7. Vamos a leer los versos 12. Romanos, capítulo número 7, versos 12 al 14. Dice así la palabra de Dios. De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Luego, lo que es bueno vino a ser muerte para mí, en ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Pablo acá se está refiriendo a la naturaleza de la ley. Y nos dice en el verso 12 que la ley es santa, que el mandamiento de la ley es bueno, que es justo, que es bueno. La ley es santa, el mandamiento santo, justo, bueno. Sin embargo, eso que es tan bueno, que es tan santo, se convierte en condenación para nosotros. En el verso 13, él pregunta, ¿eso que es bueno vino a ser muerte para mí?
En ninguna manera. O sea, no es la bondad de los mandamientos lo que nos mata, porque eso que es bueno se convierte en muerte para nosotros. Pero es por ser bueno que se convierte en muerte para nosotros. No, no es por ser bueno que se convierte en muerte para nosotros. Es por causa del pecado que produce en nosotros la muerte. En el verso 14 él explica, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Es decir, que hay un encuentro, hay un cortocircuito allí. La santidad de Dios reflejada en los 10 mandamientos encuentra nuestra pecaminosidad y se produce un desastre, el desastre de la condenación, el desastre de nuestra culpa, el desastre de la ira de Dios en contra de nosotros. Ahora, vamos a considerar, hermanos, ¿por qué es que la ley nos condena? ¿Cómo es que la ley nos condena? En primer lugar, la ley nos condena por su trascendencia. También nos condena, en segundo lugar, por su espiritualidad y nos condena por nuestra propia corrupción. Esto es importante entenderlo porque si nosotros queremos, anhelamos, deseamos y somos llamados a la santidad, tenemos que entender primero la ley de Dios. Tenemos que entender cómo opera la ley de Dios. Tenemos que entender el carácter de Dios, la santidad de Dios. Para ser santos nosotros tenemos que entender la santidad de Dios. Porque Dios dice, sed santos, porque yo soy santo. De manera que tenemos que entender qué consiste el hecho de que Dios es santo. Y una de las maneras, la Biblia es muy amplia en este tema de la santidad de Dios. Una de las maneras de poder comprender, de captar la santidad de Dios es comprendiendo la naturaleza de los 10 mandamientos. Porque como dice Pablo acá, los 10 mandamientos nos condenan, no por ser buenos, sino porque nosotros somos malos, por que se produce ese choque desastroso de nuestro pecado con la santidad de Dios. En otras palabras, la santidad de Dios es un problema para nosotros. La santidad de Dios nos condena a nosotros. Los 10 mandamientos nos condenan a nosotros. Y nos condenan, en primer lugar, por su trascendencia. Los 10 mandamientos son trascendentes, más allá de lo que nosotros jamás pudiéramos imaginar, más allá de lo que nosotros jamás pudiéramos obedecer. Los 10 mandamientos fueron dados en el monte Sinaí. Dice la escritura que cuando fueron dados, el pueblo no podía soportar lo que estaban oyendo. Ustedes vienen conmigo al libro de Hebreos, capítulo número 13. En este pasaje el apóstol nos explica lo que los 10 mandamientos produjeron cuando fueron dados. El capítulo número 12, quiero decir, cuando fueron dados al pueblo de Israel. En el verso número 18, capítulo número 12, dice el apóstol, porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar, se refiere al monte Sinaí, era un monte literal, pero no nos hemos acercado a ese monte, nosotros los creyentes, dice, porque aquel monte ardía en fuego, en oscuridad, tinieblas y en tempestad. Dice el verso 19, el capítulo 12, que el sonido de la trompeta, y está hablando de la ocasión, del episodio en el cual los 10 mandamientos fueron dados al pueblo de Israel. El sonido de la trompeta y la voz que hablaba, y los que la oyeron rogaron que no se les hablase más, porque no podían soportar lo que se ordenaba. Si aún una bestia tocara el monte, será apedreada o pasada con dardo. Y tan terrible era lo que se veía, que Moisés dijo, estoy espantado y temblando. Aquello era más allá de lo que ellos podían soportar. Los israelitas no lo pudieron soportar. Moisés estaba espantado y temblando. Y Moisés, la única razón por la que Moisés pudo soportarlo fue porque Dios lo llamó. Y porque bajo la gracia o en la gracia de Dios, Moisés recibió la capacidad de poder soportar esa santidad y esa gloria. La santidad era tal que cuando él bajó del monte Sinaí, su rostro resplandecía y tenía que cubrir su rostro con un velo porque no lo podían soportar, el reflejo de aquella santidad.
Es una santidad trascendente. Es una santidad incomprensible. La confesión de fe en el capítulo 2, que habla de Dios y de la Santa Trinidad, dice lo siguiente acerca de este aspecto del carácter de Dios. Dice que Él es infinito en su ser y perfección, cuya esencia no puede ser comprendida por nadie, sino por Él mismo. Nadie puede comprender a Dios. Es absolutamente imposible. Es infinito en su ser y en su perfección. Infinito. Él habita en luz inaccesible, inmutable, inmenso, eterno, inescrutable, todopoderoso, infinito en todos los sentidos, santísimo, sapientísimo, libérrimo, absoluto. Hace todas las cosas según el consejo de su inmutable y justísima voluntad para su propia gloria. La confesión está aquí describiendo con palabras humanas algo que en realidad, hermanos, es indescriptible. Porque es trascendente, es más allá de lo que nosotros jamás podríamos entender. Sigue diciendo al final de este párrafo 1, el capítulo 2, la confesión, que sobre todo Dios es justísimo y terrible en sus juicios, que odia todo pecado y que de ninguna manera dará por inocente al culpable. Justísimo y terrible en sus juicios. Odia el pecado y no dará por inocente al culpable. Nadie se puede sostener frente a eso. Es imposible. Es absolutamente trascendente. Esa es la razón por la que Isaías, cuando pudo contemplar algo de esa santidad en el templo, capítulo 6 del libro de Isaías, él pensó que se iba a morir. Y él dice, ay de mí que soy hombre muerto, porque han visto mis ojos al Señor Jehová de los ejércitos. Porque habito, porque soy hombre de labios inmundos y habito en medio de un pueblo de labios inmundos. Pero este no era cualquier hombre, este era Isaías el profeta. Y frente a la santidad de Dios, frente a aquel reflejo de la santidad de Dios, él pensó que iba a morir. Y tuvo una conciencia intensa de su indignidad, de manera que él se describe a sí mismo como un hombre de labios inmundos. Y mira alrededor a todo el pueblo y dice, esta gente también es inmunda, yo soy un inmundo, esta gente es inmunda, somos inmundos delante de esta santidad. Yo voy a morir. Fue un encuentro, hermano, que nosotros no lo tenemos frecuentemente. Quizás en algún momento de nuestra vida nosotros tenemos un encuentro como ese, pero no lo soportaríamos vivir nosotros bajo esa impresión, no lo soportaríamos. Porque es trascendente, es absolutamente más allá de nosotros mismos. Isaías en ese mismo episodio vio aquellos seres angelicales de 6 alas que se cubrían el rostro, se cubrían los pies y volaban y cantaban, santo, 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 toda la tierra está llena de tu gloria. Algo similar vio Juan en el libro de Apocalipsis. Juan, cuando vio al Señor Jesucristo resucitado y exaltado y glorificado, cayó como muerto delante de él. Cayó como muerto. Y luego en el capítulo 4 del libro de Apocalipsis, Juan es llevado al cielo y ve el trono en el cual está sentado uno que él no pudo describir. La única manera de describirlo fue como resplandeciente, como diamante y como un arco iris a su alrededor. No hubo manera humana de describir al que está sentado en el trono. Y estaba rodeado de 24 ancianos, de 4 seres vivientes, y aquellos 4 seres vivientes cantaban algo similar a lo que cantaban los serafines de Isaías. Cantaban, santo, 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 el que es, el que era y el que ha de venir. Y dice Juan que ellos cantaban, no cesaban de día y de noche de cantar. Es decir,
la misma esencia de Dios, la misma santidad de Dios, le daba a ellos la gracia, la capacidad, el deseo de adorar a Dios de día y de noche. No cesaban, para eso vivían, por estar contemplando la santidad de Dios. Esa santidad es trascendente, hermano. Por eso nos condena, porque es inalcanzable. Y Él dice, sed santos como yo soy santo. Eso eso es más allá de nosotros mismos. La santidad es la esencia de Dios. Como dice R.C. Sproul en su libro, La santidad de Dios, cada uno de los atributos de Dios puede ser descrito como santo. Su justicia es santa, su celo es santo, su bondad es santa, su amor es santo, sus juicios son santos, su omnipotencia es santa, absolutamente todo en Él es santo. Esa es su esencia. La santidad nos transmite la idea de una majestad, pero una majestad absoluta, completada, trascendente. Por eso es que estos seres, hermanos, no podían cesar de adorar a Dios, porque la santidad de Dios es admirable, es maravillosa. Que haya seres en el universo que no cesan de día y de noche de cantarle a Dios, santo, 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 el que es, el que era, el que ha de venir, santo, 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 toda la tierra está llena de tu gloria. Es algo maravilloso. Y lo maravilloso no es que ellos le canten a la santidad de Dios, lo maravilloso es la santidad misma de Dios. Pero esta misma santidad es espantosa, es temible, es destructiva. Esa misma santidad que es tan maravillosa, tan admirable, que hace a estos seres cantar de día y de noche, destruye. Porque él odia todo el pecado. Es justísimo y terrible en sus juicios por causa de su santidad. Y de ninguna manera dará por inocente al culpable. Los 10 mandamientos reflejan eso, hermano. El primer mandamiento dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. El segundo mandamiento dice, no te harás imagen ni ninguna semejanza de cosa que esté arriba en los cielos, abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ella ni las honrarás. ¿Por qué? Porque yo soy Jehová, tu Dios, fuerte, celoso, que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Es decir, todos aquellos que quieren comparar a Dios, y Él está prohibiendo la comparación ahí. Él dice, no te harás imagen ni ninguna semejanza. Es decir, Dios es incomparable. Y cualquiera que compara a Dios con algo terreno, sea hombre o sea cualquier cosa arriba en los cielos, en la tierra o debajo de la tierra, está mostrando su aborrecimiento a Dios. Y por eso dice que Él no dará por inocente a estas personas. Él será terrible en sus juicios contra los que le aborrecen, porque yo soy Jehová, tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad. ¿Qué maldad? La maldad de comparar a Dios con cualquier criatura. Visito esa maldad, la maldad de la idolatría. La visito esa maldad sobre los que me aborrecen hasta la tercera y cuarta generación. Esta santidad, hermanos, es trascendente, absolutamente más allá de nosotros mismos. Es una majestad consumada, es la esencia misma de Dios, es maravillosa, pero a la vez es espantosa y terrible. Por eso es que en el tabernáculo, en el Antiguo Testamento, nadie podía entrar al lugar santísimo, porque el lugar santísimo representaba la presencia de Dios mismo. El que entraba al lugar santísimo, aún el sumo sacerdote, corría el peligro de morir. El sumo sacerdote podía entrar una vez al año, no sin sangre, y tenía que entrar de acuerdo a lo que el Señor había prescrito. De otra manera, moría en el lugar santísimo por la santidad de Dios. Dice el libro de Job que Dios no se confía en sus santos, capítulo 15, y ni los cielos son limpios delante de él. Y esa santidad
se reflejan los 10 mandamientos. Por eso los 10 mandamientos nos condenan, porque reflejan la santidad de Dios. La santidad de Dios es nuestro problema. Ese es el problema que Cristo vino a resolver al mundo, hermano. Pablo dice, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores. ¿Quiénes son los pecadores? Nosotros, condenados por esa ley, condenados por esa santidad, condenados por esa trascendencia. Por eso es que Pablo habla de la ley como un carcelero. Dice que nos encierra en nuestro pecado. Nos encierra en nuestro pecado, como un ayo también, que a la vez que nos encierra en nuestro pecado, nos indica cómo salir de ese encierro, de esa cárcel de pecado. Pero eso no lo podemos nosotros resolvernos por nosotros mismos. Tiene que ser Dios. Así que esa santidad reflejada en los 10 mandamientos es trascendente y por eso nos condena. Ahora, en segundo lugar, esa santidad no solamente es trascendente, es espiritual. La santidad de Dios, la santidad de los 10 mandamientos es espiritual. Por eso Pablo lo dice en el pasaje que leímos inicialmente en Romanos capítulo número 7, verso 14, porque sabemos que la ley es espiritual. La ley es espiritual. La ley tiene estas características, es buena, es santa, es justa, pero es espiritual. No se trata simplemente de mandamientos. Los 10 mandamientos son 10 mandamientos, pero no tienen que ver con la conducta. Tienen que ver con el corazón. Tienen que ver con la esencia de nuestro ser. El Señor Jesucristo lo explicó en Mateo capítulo 5. Él dijo, vosotros habéis oído, capítulo 5, si ustedes quieren venir conmigo, al verso 21. Oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás. Cualquiera que matare será culpable de juicio. Eso está bien. O sea, es prohibido matar. Es un mandamiento de Dios no matar. Pero yo os digo, dice el Señor, que esto es espiritual. No tiene que ver simplemente con crímenes físicos. Yo os digo, verso 22, que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Cualquiera que diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. El enojo, el menosprecio a nuestro prójimo, el insulto a nuestro prójimo, es una violación de este mandamiento. Es una violación del mandamiento no matarás, porque la ley es espiritual. De la misma manera, en el verso número 27, el Señor dio otro ejemplo, diciendo, oíste que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón. Es decir, que el adulterio no se trata de cometer un acto físico, inmoral, carnal, sino el adulterio se trata de tener pensamientos, miradas. ¿Quién es inocente de eso, hermano? ¿Quién es inocente de menospreciar a alguien? ¿Quién es inocente de insultar? ¿Quién es inocente de pensamientos y miradas impuras? Y el Señor está diciendo esto, hermano, para recalcar el hecho de que los 10 mandamientos que reflejan la santidad de Dios son espirituales, tienen que ver con nuestro ser interior, con nuestro corazón. Por eso es que el apóstol Pablo, aquí en este capítulo 7 de Romanos que tenemos frente a nosotros, el que comenzamos leyendo, habla de este conflicto que le hace al final exclamar, miserable hombre de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Y Pablo dice que llegó a este conflicto, llegó a esta conclusión de miseria personal, de impotencia, de indignidad,
a través de la ley. Él dice, yo no conocí el pecado, capítulo 7, verso 7 de Romanos, si no fuera por la ley. Porque tampoco conocería la codicia si la ley no dijera no codiciarás. Pero la codicia está allí, está dentro de nosotros. La ley no produce codicia. La ley lo que hace es que estimula la codicia que ya está en nosotros, la saca a la luz. Dice el verso número 8, el pecado tomando ocasión por el mandamiento produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. La ley cumplía dos funciones en el Antiguo Testamento. Una era como de un freno para legislar socialmente a la sociedad, a la nación. De manera que pues no hubiesen crímenes, que no hubiese adulterio, que los padres obedecieran a sus hijos. Ayer mismo estábamos escuchando una aplicación muy clara, muy directa, muy útil sobre el quinto mandamiento de honrar a los padres. Para eso fue dada la ley, para legislar. Pero la ley tenía otro propósito más profundo que ese. No solamente legislar el pecado, no solamente contener socialmente el pecado en la nación, sino a la vez también la ley fue dada para estimular el pecado. Y parece contrario, porque por un lado está frenando, pero por otro lado está acelerando. La ley es un freno contra el pecado, pero a la vez es un acelerador del pecado. Porque legislaba el pecado en el Antiguo Testamento y aún lo hace en sentido muy verdadero en nuestra época, porque los mandamientos nosotros los usamos para evitar ciertos pecados, o más bien para evitar el pecado en general, pero a la vez la ley produce pecado. Porque el pecado no consiste en la conducta, el pecado no consiste en lo que hacemos, el pecado consiste en lo que somos y lo que está dentro de nuestro corazón. Y la ley, eso es lo que busca, eso es lo que produce. Eso es lo que el apóstol Pablo está explicando acá en Romanos capítulo 7. Esa ley es espiritual. No solamente es trascendente, como ya lo mencioné, pero es espiritual, va profundo a la raíz del problema. La raíz del problema nuestro, hermanos, es doble. La raíz del problema humano es doble. Primero, tenemos un problema legal con Dios. Legalmente nosotros nacemos condenados, porque nosotros estamos unidos por decreto legal, unidos por determinación divina a Adán. Cuando Adán fue puesto en el huerto del Edén, allí estábamos nosotros, unidos a Adán, por decreto legal. Él era una cabeza, la cabeza federal de la humanidad. O sea que todo lo que Adán hacía nos afecta a nosotros y nosotros somos responsables legalmente de lo que Adán hace. ¿Y qué hizo Adán? Pues se rebeló contra Dios, desobedeció a Dios, menospreció a Dios. ¿Y qué consiguió Adán con eso? Consiguió culpa, pecado, muerte, condenación, miseria. Legalmente. De manera que todos los descendientes de Adán, todos los seres humanos, nosotros legalmente nacemos en pecado. Los bebés más tiernos, más dulces, y yo puedo decir eso, hermano, porque acaba de nacer mi primer nieto, es una cosa fantástica. ¿Verdad? Los que tienen bebés aquí, yo sé que tienen muchos bebés. A mí me pasa una cosa, me pasó cuando mi esposa estuvo embarazada por primera vez, veía mujeres embarazadas por todas partes. Cuando nació mi primer hijo, veía bebés por todas partes y ahora estoy viendo bebés por todas partes de nuevo. Pero esos bebés tan tiernos, tan dulces, nacen legalmente condenados. Es horrible. Es devastador. Es por causa del pecado. Y es por causa de que la ley es espiritual. Y Adán quebrantó esa ley. Y legalmente
fue condenado, él y su descendencia, nosotros, los seres humanos. Por eso es que no hay justo ni a uno. Por eso es que dijo David: he aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Y él no estaba refiriéndose a que su mamá cometió un pecado y él nació por el pecado de su mamá. Él está refiriéndose al hecho de que nosotros legalmente nacemos en pecado. Pero el problema, como les dije, es doble. No solamente nacemos legalmente en pecado, nacemos también espiritualmente corruptos. Porque el pecado es una determinación legal, es una culpa legal que pesa sobre nosotros, pero a la vez es un veneno interno, está en nuestro ADN humano el pecado. Nacemos con esa rebelión interna, con ese egoísmo, con esa soberbia, con esa tendencia a desobedecer. El pecado está allí. Entonces la ley, que es espiritual, busca sacar ese pecado a la luz, a la superficie, porque a veces está allí tan metido, tan escondido, especialmente en aquella gente que tiene una buena formación moral, que ha recibido una buena educación, que ha tenido buenos padres, y aquellos jóvenes que crecen en la iglesia corren el peligro de pensar que son creyentes porque recibieron los principios de la vida cristiana, porque fueron bien educados, porque sus padres los disciplinaron, porque han aprendido a comportarse, han aprendido el lenguaje evangélico, han aprendido los himnos, han aprendido los versículos bíblicos y el catecismo, pero el pecado está allí todavía. El pecado, esa cosa abominable delante de Dios, de ese Dios trascendentemente santo, está allí. Y por eso Dios nos dio su ley. Esa ley que es espiritual, esa ley que es trascendente, esa ley cuya esencia es el amor. Por eso cuando al Señor Jesucristo le preguntaron cuál es el primero y más grande mandamiento, Él dijo: el primero y más grande mandamiento es: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. Pero amar a Dios con todo el corazón, el alma y las fuerzas, hermanos, ninguno de nosotros lo hace. Los creyentes amamos a Dios, pero uno de nuestros grandes lamentos y miserias es que amamos a Dios de una manera tan fragmentaria, aunque lo amemos sinceramente, intensamente, profundamente, pero nuestro amor siempre es imperfecto. Y ese es uno de los lamentos de un verdadero cristiano, hermano. Ese amor tan débil, ese amor tan mediocre que nosotros le damos al Señor, comparado con lo que Él es digno. El primer mandamiento es amar a Dios con todo el corazón, con toda el alma, con todas las fuerzas. ¿Lo haces tú? Yo no lo hago, hermano. Y el apóstol Pablo, que cuando está escribiendo Romanos 7, hermano, es un apóstol, es un creyente verdadero, pero él se está encontrando con esta espiritualidad de la ley y dice: lo que hago no lo entiendo, ni lo que quiero hago. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Eso hago. ¿Qué es lo que me pasa? Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo. Miserable hombre de mí. ¿Por qué Pablo tiene ese conflicto? Porque se encontró con la espiritualidad de la ley. Que la ley es espiritual. Que la ley no se trata de la apariencia simplemente. La ley no se trata de que nosotros vengamos con corbata a la iglesia y que nos comportemos como buenos cristianos y que practicamos ángeles aquí el domingo. Porque es fascinante, es maravilloso estar en la iglesia, hermano, pero entre semana nosotros nos enfrentamos al pecado, nos enfrentamos a nuestra propia maldad, a nuestra propia perversión, a las presiones, a la seducción del mundo, en nuestra soledad, en nuestros pensamientos, nuestras miradas, nuestro temperamento. Podemos ser ángeles en la iglesia y demonios en la casa o en el trabajo. La ley es espiritual.
Por eso es que el apóstol Pablo, hermano, cuando estaba lidiando con los problemas de los corintios, les interpuso el capítulo 13, el capítulo del amor, y les dijo a los corintios que estaba bien que ellos buscaran dones, pero que lo más importante era el amor. Y que nosotros teníamos la fe, la esperanza y el amor, pero que lo más importante es el amor, porque el amor refleja la santidad de Dios. El amor es ese primero y grande mandamiento. Y Pablo se toma aquí el trabajo, hermano, en la primera carta a los Corintios, de describir de una manera un poco más específica lo que es el amor. Él dice: el amor es sufrido, el amor es benigno, no tiene envidia, no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, se goza de la verdad, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Eso no somos nosotros, eso lo anhelamos nosotros. Ese es nuestro clamor. Pero eso es demasiado espiritual. Es la esencia de la ley, es el amor. Esto es la esencia de la ley. El capítulo 13 de Corintios, hermano, es como desgranar un poquito los 10 mandamientos, decir cómo funcionan los 10 mandamientos. O cuando el apóstol Pablo entra en una polémica contra los gálatas por causa de su desviación del evangelio, les habla del problema doctrinal y les habla de las consecuencias que eso trae sobre la vida cristiana. Si ellos no entienden el evangelio, van a producir obras de la carne, aunque sigan siendo creyentes, aunque sigan siendo evangélicos. Pero si realmente aprenden a vivir en el espíritu de la ley, entonces el apóstol Pablo les habla de los dones, los frutos del espíritu. En el capítulo número 5 dice el verso 22, el fruto del espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. La ley es espiritual. La ley produce una santidad interna o busca una santidad interna. Pero para que esa santidad interna se produzca, primero tiene que sacar a la superficie la perversidad, las abominaciones, la miseria, la desgracia humana. Como lo que Dios hizo en el huerto del Edén cuando Adán y Eva se vieron desnudos y tuvieron vergüenza por causa de su pecado. Se cubrieron con hojas de higuera. Cuando Dios los vio así, haciendo el ridículo con sus hojas de higuera, los volvió a desnudar, los expuso otra vez a su vergüenza. Y una vez que los expuso a la vergüenza de su desnudez y a la vergüenza y a lo absurdo de querer cubrirse con hojas de higuera, los vistió con pieles de animales que representan la justicia de nuestro Señor Jesucristo. Es lo único que nos puede librar de la condenación de la ley. De manera, hermanos queridos, que la santidad de Dios reflejada en los mandamientos es un problema grave, es el problema de la humanidad. El problema más grave que tú tienes. Y tenemos que enfrentar muchos problemas en la vida. Problemas de tipo físico, financiero, familiar, personal, moral. Pero el problema más grave es el problema de la santidad de Dios, la exigencia de la ley de Dios. Y esto nos conduce, hermanos, a nuestra tercera consideración. Que los 10 mandamientos nos condenan no solo por la trascendencia de la ley, no solo por la espiritualidad de la ley, pero por causa de nuestra propia corrupción. Por causa de nuestra propia corrupción. Vengan por favor conmigo al libro de Romanos capítulo número 8. Romanos capítulo número 8. Verso número 2. Dice: porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Noten esa frase.
La ley del pecado y de la muerte. ¿Qué es eso? La ley del pecado y de la muerte. La ley del pecado y de la muerte es el efecto que la ley de Dios o los 10 mandamientos producen en nosotros. La santidad de Dios produce en nosotros una ley, que es lo que Pablo dice. Veo una ley que hay dentro de mí. Veo que el pecado está dentro de mí. Veo una ley que me lleva en contra de la ley de mi mente, la ley del pecado. Aquí Pablo se refiere a eso, la ley del pecado y de la muerte. Y dice que la ley del espíritu de vida en Cristo Jesús, de eso hablaremos después, hermano. La ley del espíritu de vida en Cristo Jesús es la obra del Espíritu Santo en nosotros. Por el hecho de que Cristo cumplió la ley. Entonces la ley del espíritu de vida en Cristo Jesús, dice Pablo, me ha librado de la ley del pecado y de la muerte, o sea, de los efectos desastrosos, catastróficos que produce la ley de los 10 mandamientos en mí. Los efectos catastróficos de la ley producen en mí otra ley, la ley del pecado y de la muerte. Es decir, no puedo dejar de pecar. Y entonces Pablo explica en el verso 3. Lean conmigo el verso 3, por favor. Dice, porque lo que era imposible para la ley. Note que está hablando de una imposibilidad y está hablando de la imposibilidad de la ley. Es imposible, era imposible para la ley. ¿A qué se refiere? Que era imposible salvarnos, es imposible santificarnos, es imposible ponernos en una buena relación con Dios, es imposible para la ley. ¿Por qué? Porque es trascendente, porque es espiritual y nosotros somos carnales vendidos al pecado. Nosotros somos mortales y nacemos condenados legalmente y estamos contaminados internamente por el pecado. De manera que la ley produce muerte en nosotros. ¿Pero por qué? Pablo dice, era imposible para la ley por cuanto era débil por la carne. La ley en sí misma no es débil, pero nuestra carne no responde a las demandas de la ley. Es decir, la ley que se supone que salva, si alguien la guarda, termina condenándonos, porque no la podemos guardar. Entonces, Pablo dice, vuelvo a leer el verso 3 del capítulo 8 de Romanos. Lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, ahora Dios interviene. Tiene que intervenir Dios. Si Dios no interviene, estamos perdidos. Dios, enviando a su Hijo. Y la única manera en que Dios pudo intervenir a nuestro favor en este dilema, en esta tragedia cósmica del pecado, fue enviando a su Hijo. Porque era imposible para la ley, por cuanto era débil por nuestra carne. Entonces Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, aquí está hablando de la encarnación de Cristo, hermanos. Dios envió a su Hijo. El Verbo se hizo carne. Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, el pecado nuestro, ¿no? Condenó al pecado en la carne. ¿Quién condenó al pecado en la carne? Cristo en su carne condenó al pecado en su carne. Porque ningún ser humano en su carne, ninguno de nosotros jamás hemos podido cumplir la ley. Dios tuvo que enviar a su Hijo como un hombre para que en carne Él venciera el pecado. Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Eso lo hizo en la cruz. En la cruz, Él acabó con el pecado. Porque Él tomó el pecado. Él tomó la culpa legal. Y asumió la corrupción nuestra, sin que Él nunca haya sido corrupto. Porque Pablo explica, el que no
hizo pecado por nosotros. Dios lo hizo pecado para que nosotros seamos hechos justicia de Dios en él. Pero él condenó ahí en la cruz, condenó el pecado. Y eso fue necesario, hermanos queridos, por causa de nuestra corrupción, de nuestra bajeza, de nuestra miseria, nuestra corrupción. De nuevo, Pablo explica eso en Romanos 7, su corrupción. Él lamenta su corrupción. Dice, lo que hago no lo entiendo. No hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. ¿No te sucede eso a ti, hermano? Y tu conciencia viene y te acusa. Y de repente alguien te ve haciendo lo que nadie se imaginaba que tú hacías, esas cosas horribles que nadie sabía, y de repente alguien te las descubre. Una esposa descubriendo a su esposo viendo pornografía y no se imaginaba. Un padre descubriendo a su hijo robando dinero de su propia casa y no se lo imaginaba. ¿Cuántas cosas espantosas suceden aquí adentro de nosotros que nadie las ve, nadie las ve? Y Pablo se encuentra consigo mismo y se encuentra con la ley y comienza a verse adentro, y lo que ve adentro es horrible, es monstruoso. Y él dice, yo sé que en mi carne no mora el bien, porque querer el bien está en mí. Está hablando aquí un creyente que quiere hacer el bien, pero no el hacerlo. Y esto, hermanos, es como lo que le pasó a Isaías cuando se encontró con la santidad de Dios. Es insoportable. Si nosotros viviéramos con esa conciencia toda la vida, hermano, sería imposible vivir. Sería imposible. Pablo dice, si hago lo que no quiero, verso 20, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Pablo no se está justificando, lo que está diciendo es, hay algo espiritual interno dentro de mí, porque yo lucho, yo quiero, deseo, oro, espero, pero hay una fuerza dentro de mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí, la ley del pecado y de la muerte, o sea, el efecto de la ley sobre nuestra naturaleza carnal. El mal está en mí, encuentro esta ley. El mal está en mí, verso 22, porque según el hombre interior, yo me deleito en la ley de Dios. Soy un creyente, yo amo al Señor, pero no lo amo suficiente. Yo quiero la santidad, pero tengo conflicto, tengo batalla. Quiero orar más. ¿Y por qué no oro más? Quiero ser más fiel, quiero ser más diligente. Quiero dar testimonio del evangelio. ¿Y por qué a veces siento esa vergüenza y ese desgano? Es pecado, el pecado en nosotros. Según el hombre interior, dice, me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente, que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pero la respuesta viene de inmediato. Gracias doy a Dios por Jesucristo. Pero a la vez que viene la respuesta de inmediato, el conflicto no se acaba, porque él dice, así que yo mismo sirvo con la mente a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. O sea, el conflicto va a seguir. ¿Tienes tu conflicto con la santidad de Dios, con la espiritualidad de los 10 mandamientos, con la trascendencia de los 10 mandamientos? Eso le sucede a todo verdadero creyente. Esa es la batalla, una gran parte de la batalla y el conflicto de todo verdadero creyente. Pero este mismo hombre, hermano, que exclama, miserable hombre de mí, es el mismo que luego en el capítulo 8 dice, ahora pues ninguna condenación hay. No hay condenación. Este hombre que se siente condenado por su conciencia, no es condenado en el trono de Dios por causa de Jesucristo. Y por eso él dice, gracias doy a Dios por Jesucristo. Hermanos, la santidad de Dios es un problema, el problema más grave que nosotros tenemos. Y para nosotros comprender la santidad, el camino de la santidad al cual somos llamados,
porque somos llamados a ser santos. Y para pelear esta batalla, la buena batalla de la fe, como le decía Pablo. Pablo usa la palabra batalla en griego, es la palabra agonizomai. De ahí viene agonizar. O sea que Pablo agonizaba. Cuando él dice, he peleado la buena batalla de la fe, es como que estuviera diciendo, yo he agonizado, he agonizado. He agonizado esta agonía de vivir la vida de fe. Pablo decía, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, sino vive Cristo en mí, porque he sido regenerado, estoy unido a Cristo. Tengo la vida en Cristo, ya no vivo yo, soy salvo, soy regenerado, soy nacido de nuevo. Vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Tengo que seguir viviendo en la fe del Hijo de Dios. No es que ya creí en Cristo y se acabaron los problemas y las luchas y el conflicto. El conflicto va a seguir, pero lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Por eso es que el llamado para nosotros como creyentes, hermanos, es tener la mirada en Cristo Jesús, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. La santidad de Dios, reflejada en los 10 mandamientos, nos condena. Es nuestro problema. Porque esa ley es trascendente, más allá de nosotros mismos, porque es la ley de un Dios infinitamente santo, justísimo y terrible en sus juicios. Es trascendente y es espiritual. Tiene que ver con la corrupción nuestra interna, con nuestra bajeza carnal. Pero es importante, necesario entender eso, hermanos. Por eso es que la verdadera conversión viene frente al trauma del pecado. El verdadero creyente es aquel que se ha encontrado con su pecado y que se ha quedado desamparado y ha reconocido su miseria y su única esperanza la ha encontrado en el Señor Jesucristo. Porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en el que podamos ser salvos. No lo hay. Porque hay un solo Dios, hay un Dios y un solo mediador, solo uno entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Ahora, hermanos queridos, en la próxima sesión vamos a hablar sobre la santidad de Cristo. Porque Cristo es santo también, pero Él fue santo en su carne. Pero en base a lo que hemos considerado ahora sobre la santidad de Dios, la trascendencia, la espiritualidad de Dios y nuestra corrupción, aprendamos a apreciar los 10 mandamientos. Aprendamos a apreciar la santidad de Dios en esos 10 mandamientos. Y tomémoslos como referencia, porque para eso Dios nos los dio, hermano. Los 10 mandamientos Dios nos ha dado como referencia para que nosotros aprendamos a interpretar la vida, el mundo, para que interpretemos absolutamente todo lo que nos rodea. Los 10 mandamientos abarcan absolutamente todos los aspectos de la vida humana, comenzando por la persona de Dios. No tendrás dioses ajenos, habla de que Dios es supremo, debe ser supremo en nuestra vida. No te harás imagen, nos recuerda que Dios es incomparable, no podemos ser idólatras, no debemos imaginarnos a Dios a nuestra manera. No tomarás el nombre de tu Dios en vano, nos recuerda que debemos de cuidar nuestra manera de referirnos a Dios, la manera en que lo adoramos debe ser de una manera respetuosa, reverente. Acuérdate del día de reposo. Es para que nosotros, hermano, recordemos que el tiempo le pertenece a Dios, nuestro tiempo le pertenece a Dios. Y así cada uno de los mandamientos. Honrarás a tu padre y a tu madre, tiene que ver con la autoridad. No cometerás adulterio, tiene que ver con la pureza sexual. No hurtarás, tiene que ver con la propiedad privada. No matarás, tiene que ver con el bienestar de nuestro prójimo. No levantarás falso testimonio, tiene que ver con la manera en que usamos nuestras palabras y cuidamos de la reputación de nuestro prójimo. Es decir, los 10 mandamientos nos enseñan a vivir la vida en todos los aspectos.
Los 10 mandamientos deben ser preciosos para nosotros en ese sentido, porque además nos enseñan a adorar a Dios. Si nosotros comprendemos la santidad de Dios en los 10 mandamientos, nuestra adoración, hermano, va a ser una adoración reverente. Los 10 mandamientos previenen, bien comprendidos, previenen la adoración trivial, la adoración carnal, la adoración caprichosa y mundana. ¿Por qué razón hoy las iglesias están llenas, hermanos, de innovaciones, de entretenimiento? Las iglesias se han convertido en centros de terapia emocional. La gente llega para sentirse bien a la iglesia, para descargar su conciencia, pero no entienden el evangelio, porque no entienden la ley de Dios, los mandamientos. Los mandamientos nos enseñan a adorar con temor, con temblor, con reverencia, con gozo ante un Dios santo. Este es un gozo diferente al gozo del mundo, hermano, porque es un gozo reverente. No es ese gozo liviano, ligero, trivial, carnal, sino es el gozo de poder entrar a la presencia de un Dios tan maravilloso. Es un gozo con temor, un gozo con reverencia, con respeto. Los 10 mandamientos nos van a recordar a nosotros quiénes somos, que Dios está arriba en los cielos, nosotros abajo en la tierra. Y no somos dignos, no somos capaces y necesitamos depender de Él, de su gracia en Cristo Jesús. Si queremos nosotros también ser testigos eficientes, fieles del Evangelio, los 10 mandamientos nos van a ayudar a nosotros para hablar el Evangelio como se lo debemos hablar a los pecadores. ¿Saben? La tendencia de los creyentes, los predicadores y los evangelistas el día de hoy es ofrecerle a la gente un mejor futuro, un plan maravilloso para sus vidas. Eso es. Así es como el mundo lo presenta. Pero Dios no tiene un plan maravilloso para los pecadores. Es un plan espantoso para los pecadores. Terrible. Pero la ley de Dios los puede hacer conscientes de esa condición en que se encuentran para traerlos a Cristo. La ley es un ayo para traernos a Cristo. Tenemos que comprender, hermano, la ley para poder vivir una vida plena, para tener un entendimiento, una cosmovisión que nos permita vivir con nuestro prójimo, vivir con Dios, vivir en nuestro hogar, vivir con nuestras finanzas, vivir en todos los aspectos de una manera sensata, de una manera que le agrade. Eso no nos va a salvar, pero nos va a permitir ser mejores testigos. Y nos va a mantener, hermano, humillados, nos va a mantener doblegados delante de Dios, clamando, aún lamentando, pero buscando la salvación en nuestro Señor Jesucristo y arrepintiéndonos, buscando la salvación por la fe, que es la única manera de alcanzarla. Esa ley nos condena, pero ya hablaremos ahora, hermano, de cómo la ley también se llega a convertir en nuestro aliado por Cristo Jesús. Amén. Oremos. Padre, te damos gracias, Señor, por esa santidad infinita a la cual ahora hemos tenido acceso. Ciertamente no la conocemos como la deberíamos conocer, pero en Cristo nosotros hemos podido contemplar algo de esa santidad. Y ahora tenemos acceso, Señor, a tu presencia, porque el trono santo, que era el trono de juicio, es para nosotros ahora el trono de gracia por Cristo Jesús. Señor, te bendecimos, te suplicamos que ilumine nuestro entendimiento para comprender más y más de esas verdades. Para tu gloria lo pedimos. Amén y amén.